Mirando el rostro. Buenos días, licenciado. Buenos días, Licenciado, buenos licenciado. días. Licenciado, buenos días. Buen día, chicos. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Bien, ¿Y gracias. usted? A ver, si me escuchan, ¿está bien el audio? Sí, licen. Bueno, yo sí les- Ya. Son ¿Qué vamos a tener? ¿Biología o...? un poquito más. Buenos días. Hola, Cristian. ¿Cómo está? Buenos días. Todo bien, todo bien. ¿Y qué más? ¿Qué tal ese día de madres? bueno, Todo todas bien. las madres. A toda madre. Toda madre festejando pues en casa y te imaginas. No había razón ni motivo para estar triste. Ya, me parece muy bien. ¿Comiendo pollito hornado o no, Glorita? No solo pollito, comiendo tostita, comiendo... Bueno, ni le digo porque más les va a hacer tener ganas. Y ya No, porque se nosotros acabó. también sí comimos. Yo también sí Solo se comí. necesita ser creativa en la cocina, nada más. Pero se me viene la idea de todo, de toda persona. Movimiento social, ya, podría ser. Dice también que cuando le dan un acceso a un empleador. Eso sería movilidad Profe, social. Ya dígame. por movimiento social no es que está en un grupo social y sube a otro grupo social por medio de sindicatos o algo así. Ya, por ahí va. Por ahí va. Por ahí va. Señor Zambrano. René, ¿sí me escucha? Bueno, sí creo que está escuchando. A ver, como bien dice Janina, este es el movimiento social básicamente, ¿no es cierto? Es el estatus en el que se encuentra ubicado un individuo, ¿sí? Y básicamente nosotros podemos decir que sí existe movilidad social en el Ecuador, porque aquí sí tenemos, ¿no es cierto?, ricos y pobres, también tenemos movimientos, digamos, organizaciones sociales como Frente de Trabajadores, como Asociación de Profesionales, colegios de profesionales. Entonces, incluso se nos ha clasificado en quintiles, ¿no es cierto? ¿Alguien sabe en qué quintil se encuentra? ¿Sabe cuántos hay? Sí, ¿Cuántos? 17,000 algo. Quintiles. Ah, no, 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 no. Bueno, quintil 1, quintil 2, hasta el 5. ¿Sí? Según la magnitud de la fortuna que tenga. Sí. A ver, ¿ustedes creen que la educación cumple algún papel en la movilidad social? Creo que Claro. Sí, profe. Sí. Ya. Sí. ¿Por qué creen que sí? Y los que dicen que no, ¿por qué creen que no? Licenciado, buenos días, disculpe la demora. Buen día, ¿quién habla? Bruno Armijos. Exactamente. Ya, estamos en Educación para la Ciudadanía, Bruno. Página 30 estamos. Bien, los compañeros que decían que la educación sí tiene que ver o tiene algún papel en la movilidad social, ¿por qué creen que tiene que ver? Profe, Diga, porque por medio de la educación nos agrupamos, nos juntamos. ya, Porque podemos comprender también de leyes.
podemos saber hasta dónde llegan nuestros derechos Ya, de muy estudiante. bien, muy bien. Ya, ya, los compañeros que dicen que no tiene nada que ver la educación con la movilidad social, ¿por qué dicen que no? ¿Nadie? ¿No? A ver, la educación justamente tiene que ver con la movilidad social porque es una herramienta, ¿sí? Para clasificar a la gente, ¿sí? Entonces, a ver, por ejemplo, el niño que nace, ¿no es cierto? Él no conoce el lenguaje científico, solamente conoce el lenguaje materno, el instintivo, ¿no es cierto? Por eso busca Ujú. lactar, por ejemplo, ¿sí? Cuando está incómodo llora, ¿ya? Entonces, él se expresa mediante ese lenguaje. Pero aquí, según la Constitución, él goza de unos derechos, ¿sí? Sin embargo, no puede por sí solo hacer cumplir sus derechos, necesita la tutela de los padres, ¿ya? Conforme nosotros vamos educando, nos vamos conociendo y hemos tenido derechos y obligaciones. Por ejemplo, derecho a la educación y obligación de pagar tributos, ¿ya? Entonces, nosotros vamos conociendo y nos vamos haciendo la idea de que para poder convivir, no solo para vivir, sino para poder convivir en paz, nosotros necesitamos acatar la ley, ¿sí? Y luchar por los derechos que nos corresponden, ¿ya? Entonces, el que se educa, ¿sí? Va adquiriendo, digamos que, cierto prestigio, ya va adquiriendo además cierta posición social, ¿sí? Porque, por ejemplo, nosotros todos ya sabemos leer y escribir, ¿no es cierto? Entonces, ya no estamos en el grupo de los analfabetos, ¿no es cierto? Nosotros ya conocemos ya algo. Imagínense ustedes cuando estaban en el jardín, sí, ahí todavía no sabían, ni siquiera ustedes habían oído, por ejemplo, fórmulas matemáticas, ¿no es cierto? Ahora ya conocen, sí. Entonces, eso, ¿no es cierto?, nos va llevando, digamos que a una escalada, ¿no es cierto? Nosotros, cuando nos graduemos el próximo año, pasaremos al grupo de los bachilleres de la República, ¿no es cierto? Gente que estudió y concluyó la educación secundaria, ¿ya? Entonces, estamos ya dentro de otro estrato social, ¿ya? Bien, como definición de la democracia y de la movilidad social, podemos decir que movilidad social es, ¿sí?, el traslado o el cambio, ¿sí?, de una posición social, ¿sí?, a otra, ¿sí?, dentro de la estratificación que tenga una comunidad, ¿sí? Así, por ejemplo, a ver, si usted era extremadamente pobre, si es que se educa, podría cambiar, ¿no es cierto? Y podrá ser pobre, luego pasará a los otros quintiles, ¿sí? Entonces, eso es la movilidad social, ¿sí? Trasladarse de una posición social a otra dentro de la comunidad, ¿ya? Ahora, revisemos el concepto de movilidad social, ¿ya? O la evolución de esta movilidad social, porque no toda la vida la educación ha sido garantía de que nosotros podamos tener una mejor posición social, ¿ya? No, más bien es un asunto que ha ido evolucionando conforme también la legislación y conforme la organización de las naciones, ¿sí?, ha ido surgiendo, ¿ya? Recuerden que en la antigüedad existían reyes, sí, ¿no es cierto?, y súbditos, ¿ya? Luego pasamos a imperios, ¿sí? Luego pasamos a el Estado-nación, ¿no es cierto? Nosotros vivimos en el Estado-nación, el Estado nacional, el Estado que sería de todos, ¿ya? Bien, entonces en las sociedades que tenían que vivían en estamentos, si la posición social se heredaba, por ejemplo, si es que usted hijo de rey, necesariamente pasaba a ser parte de la monarquía, ¿sí? Todavía hay incluso estados
que se manejan, o sociedades que se manejan así. Por ejemplo, ¿quién me da un ejemplo? España. Ya, Inglaterra. en Inglaterra. Inglaterra. ¿Dónde más? A ver, las realezas, no sé qué dice. Las realezas, ya. ¿Cuáles serían realezas? ¿Qué otras realezas existen? ¿Conocen alguna más de España e Inglaterra que acabaron de decir los compañeros? A ver. A ver, Japón. ¿Han escuchado algo de Japón? En Corea del Norte, profe. Corea del Los Norte es otro ejemplo. En Japón hay emperadores. ¿Qué más? Princesas. En el mundo árabe, ¿qué hay? Árabe. ¿Qué? Los sultanes. Sultanes, ¿qué más? Jeques, ¿cierto? Los jeques. Sí, Jeques ¿verdad? árabes. Ya. Jeques, sí. Entonces, ahí la posición social se hereda. ¿Ya? O sea, ahí, así usted tenga un título de PhD, no va a poder acceder a la realeza si no nació de la familia real. Sí, o sea, no es garantía. ¿Ya? Entonces ahí la posición social se hereda. ¿Ya? Y, por ejemplo, si nació pobre, ya quizás esté condenado a ser pobre toda la vida. ¿Ya? Y en las sociedades industriales y postindustriales, ¿alguien recuerda cuándo empezó la era industrial? Comenzó en Inglaterra. ¿En qué año? ¿Se acuerdan? Que se dio la revolución industrial. Siglo ¿Qué siglo? 19, 18. Siglo XVIII. ¿Sí? Desde 1700, sí, desde ahí empezamos, ¿no es cierto?, la revolución industrial en Inglaterra, ¿sí? Cuando se empezaron a producir con motores, ¿ya? Esa sociedad industrial y la sociedad postindustrial en la que nosotros vivimos, la posición social depende o es igual a mejores condiciones de vida. Entonces, como les decía hace un momento, por ejemplo, ustedes, si es que se educan, ¿sí? Quizá van a la universidad, estudian su carrera, ¿sí? Ponen su propio negocio, ¿sí? Las condiciones de vida van a cambiar, ¿sí? Van a cambiar. Quizá oportunidad para un mejor empleo. ¿Ya? Sí. Eso es la movilidad social en las sociedades industriales y postindustriales. ¿Sí? Por ejemplo, hace unos 60 años, ¿sí? Nuestra ciudad de Cuenca no era más que ciudad de cantinas y de iglesias. No, no había nada más. Pero sin embargo, miren, la mejora de condiciones de vida, es decir, más educación, más empresas, más industrias, ha hecho, ¿no es cierto?, que gran parte, no digo todos, pero gran parte de la sociedad cuencana, ¿sí?, pueda estar en una mejor condición social, ¿cierto? Por ejemplo, ya casi la mayoría tiene vivienda digna, ¿sí? Tenemos una tarifa de pasaje adecuado, podemos acceder a la salud, ¿sí? Entonces, son mejoras en las condiciones de vida, ¿sí? Ya sabe, ahora ya hay cómo ir a la escuela a las mujeres, ya hay cómo educar a los niños morenitos. Entonces, todas esas condiciones han hecho que la posición social también de los individuos cambie, ¿sí? Bien. Veamos la siguiente lámina. Sí. Ahora, tipos de movilidad social. ¿Ya? A ver, hay dos tipos. Uno que es horizontal, ¿sí?, y otro que es vertical. El horizontal, ¿sí?, no cambia el estatus social de la persona, sino más bien lo que sucede es que el cambio es dentro de un sector, ¿sí?
el estatus social de la persona no cambia, ¿sí? Sino más bien dentro del sector sí hay un cambio. Por ejemplo, ascenso en el trabajo. Usted es obrero, pasa a ser inspector, ¿sí? No ha cambiado su estatus social, sino simplemente ascendido en el trabajo nada más, ¿ya? Y hay un tipo de movilidad social vertical, en cambio, en donde la persona sube o baja de clase social. A ver, aquí hay movilidad ascendente y descendente, ¿ya? Por ejemplo, quien pierde la fortuna, ¿sí? Pasará básicamente, ¿no es cierto?, a ser un pobre, ¿ya? Póngase, digamos que la familia El Juri, y se le quemara todito el billete, ¿sí? Entonces, pasarían al grupo de los pobres, ¿sí? O de la clase media, ¿ya? Entonces, esa puede ser clasificada, o en este tipo de movilidad podemos considerar movilidad ascendente y movilidad descendente, ¿sí? Si, por ejemplo, de aquí a unos 10 años, alguien de ustedes se compra una flota de camiones, ¿sí? Y las condiciones sociales en las que vive ahora ya no serán las mismas después de 10 años, pues, ¿no es cierto? Ya habrá progresado, tendrá más dinero, tendrá un capital, quizá una empresa, generará empleo. Entonces, ya no será obrero, sino podría pasar a ser el jefe, ¿cierto? Ya, entonces hay movilidad ascendente y movilidad descendente. ¿Está claro esto? Sí, no. Sí, profe. A ver, ahora veamos el otro lado de la movilidad social, en cambio. ¿Qué ha sucedido? Porque no todo es que ha sido chévere que haya movilidad social y estamos bien. No es así. Sí, hay movilidad social y también hay marginación. ¿Ya? A ver, y justamente aquí tenemos que ver dos elementos, ¿sí?, que son sumamente importantes para nosotros poder entender cómo eh, surge la marginación en la movilidad social, ¿sí? A ver, los dos canales usuales siempre han sido el trabajo y la educación, ¿sí? El trabajo, ¿por qué? Porque si es que usted tiene un trabajo, es casi garantía segura de que tiene al menos para alimentarse, ¿sí? O sea, con ese trabajo usted compra el alimento para, más sea para usted mismo o también para su familia, se paga algunos servicios básicos, ¿sí? Y con la educación, usted lo que hace básicamente es conocer derechos, obligaciones, ¿sí? Cosa que no pueda ser presa fácil del engaño o de políticas que atenten contra la libertad, contra el progreso, contra el bienestar social como tal, ¿sí? Ya. Ahora, veamos qué sucede. Si es que hay mejoras de educación y si a eso le sumamos el empleo y además de eso le sumamos también flujo migratorio, existe movilidad social ascendente. En nuestro país, ¿sí?, podemos decir desde los años 1950 para acá, ha habido más flujo migratorio, ¿sí? La gente ha salido más y como trabaja en otro país, de pronto puede enviar remesas, esas remesas acá se capitalizan, ¿sí? Y algunos han logrado salir de la pobreza extrema, de la pobreza, y han mejorado básicamente sus condiciones de vida, ¿sí? Sin embargo, aún hay grupos de pobreza y grupos de pobreza extrema también, ¿sí? No yendo muy lejos, aquí en la provincia de La Suay, por ejemplo, en comunidades como Chaucha, como Molleturro, como Nabón, ¿sí? Hay gente que vive en pobreza extrema, ¿sí? Sin ir muy lejos, aquí dentro de la provincia de La Suay, ¿ya? Y no puede ser posible, por ejemplo, ¿no es cierto?, que tengamos tantos niños con desnutrición infantil, ¿sí?, en pleno siglo XXI, ¿ya? Entonces,
Frente a esto hay grupos, en cambio, que viven en toda la opulencia, ¿sí? Que desperdician la comida, malgastan el dinero, ¿sí? Entonces, el fenómeno que se ha identificado, el fenómeno social que se ha identificado aquí es que la distribución de la riqueza es cada vez más desigual, ¿sí? Y, a ver, aquí quiero que hagamos una reflexión, ¿sí? El asunto es que, mire, si usted se va a las comunidades del Oriente, ¿sí? En el Oriente, que son dueños del petróleo, del que nos servimos todos, ¿sí? Hay comunidades que viven en extrema pobreza, ¿sí? Y si usted les pregunta, ¿qué esperan ustedes de su vida? ¿Qué esperan hacer? ¿Sí? Pregúnteles a los adolescentes, a los jóvenes, la mayoría dirá casarme, ¿sí? Tener hijos y ya, pues, pase lo que pase. No hay una idea de progreso, ¿sí? ¿Por qué? Porque la educación, ¿sí?, no ha llegado, ¿sí? Aun cuando la Revolución Ciudadana diga estamos todos servidos y es un derecho de todos y tanta cosa más, no es tan así, ¿ya? Entonces, está ya en la mente, ¿sí?, de la gente de esas comunidades la resignación. Ya, pues, nacimos aquí, viviremos de lo que la tierrita nos da y bueno, ya, sí. En cambio, si usted le pregunta si algún niño que ya ha sido accedido a la educación y que ha conocido derechos, obligaciones y sabe que quizá haya un mundo de oportunidades, sí tiene otra visión, ya, en la misma comunidad, tiene otra visión, pero la mayoría sí, tiene arraigada en la mente la situación de que hay que resignarse ante la pobreza, sí. Y a lo que queríamos llegar es que, lamentablemente, al no tener educación, sí, lo que sucede es que la mayoría tiene muchos hijos, ¿sí? Y esto va incrementando, ¿no es cierto?, las necesidades que tiene la comunidad, y como el gobierno no puede sostener todas las necesidades o satisfacer esas necesidades, lo que sucede es que lo que se hará es lo que sucede es que se incrementará la pobreza, ¿sí?, y no se ha mejorado las condiciones de vida, ¿sí? Y no va a llegar la distribución de la riqueza a esa gente, ¿sí? Al menos aquí quiero que sí nos pongamos reflexivos porque ya saben, nuestro país tiene una deuda gigantesca, no tenemos petróleo, ¿sí? Peor, esta pandemia nos ha afectado más, entonces tenemos que ir reflexionando a ver cómo emprendemos en algo, ¿sí?, para poder subsistir, ¿ya? Ahorita olvidémonos de la riqueza nacional porque al final no hay, ¿sí?, se fueron gastando todo. Entonces, nos toca subsistir a nosotros por nuestros propios medios, ¿sí? Nos vendieron chévere la idea de que estamos en otra posición social, pero no ha sido tal, ¿sí? Bien, y efectos de esta movilidad social descendente es que hay subempleo, ¿sí? Y el subempleo, por lo tanto, genera pobreza urbana, ¿sí? Hay gente que no tiene terreno, entonces le toca alquilar un departamento, ¿sí? Y ahí le tocará vivir del día, ¿no? En cambio, gente que sí tendrá un lotecito y ahí puede cultivar algo para comer, no. En cambio, el que no tenga, se tendrá que arreglárselas con el sueldo que tiene. Y si no hay sueldo, como ha pasado en estos 2 meses, ya pueden imaginarse ustedes las consecuencias, ¿no es cierto? También esto ocasiona que haya pérdida o explotación de capital humano intelectual, es decir, a ver, mandamos a estudiar doctores, mandamos a estudiar profesionales en el exterior, ¿no es cierto?, para que vengan a servir al país. Sin embargo, aquí la remuneración que hay no es la más adecuada, ¿sí?, para tanto esfuerzo. Entonces, la gente prefiere emigrar y quedarse allá, en donde estuvo estudiando y servir a esa nación, ¿sí? Y además, eso no es que sea también una gran ventaja.
Lo que sucede es que como no pertenece a la sociedad en donde está tratando de involucrarse, lo que sucede es que hay una paga injusta, digamos, por sus labores, ¿sí? Una remuneración injusta por sus labores. Y como última consecuencia, hay también una amenaza del estatus del individuo. Si, por ejemplo, aquí es un prestigioso académico, quizá allá no sea más que un señor, ¿sí? Profesional común, ¿sí? Bien. Si nos preguntamos si existe tendencia a movilidad social descendente, nosotros decimos que sí, estudiosos sociólogos dicen que sí, que tenemos demasiada población, eso implica menos oportunidades y la distribución inequitativa de la riqueza, sí, se incrementa la distribución inequitativa de la riqueza. Y parece que estamos condenados a ese mal, ¿sí? Bien, a ver, aquí presentamos de una vez las actividades, ¿sí? A ver, leer los temas del módulo, desarrollen las prácticas, ¿sí? Y reflexionen sobre el siguiente texto que le hemos puesto ahí, ¿no es cierto? Entonces, ahí le estamos presentando el principio del saber caminar, ¿ya? Y ahí está explicado. Entonces, usted lo que va a hacer es una reflexión acerca de ese texto que le presentamos ahí, ¿ya? Y eso va a escribir en 100 palabras su reflexión, ¿ya? 100 palabras, cosa que va a estar ni muy larga ni muy corta la respuesta, ¿ya? Usted le piensa chévere, le reflexionamos, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿No? No, Profe, Diga. le preguntaba yo, eso que dice, ya se perdió de aquí, eso que dice, ay, reflexionemos, creo que era, ese texto, ese pequeño textito, hacemos en 100 palabras. A ver. Reflexionar sobre el siguiente texto. Yo le pongo este texto aquí. La sociedad actual todavía presenta rastros, ¿ya? Ese es el Hasta principio del caminar, saber ¿ya? caminar. Ya, ese es el principio del Ujú. saber caminar. Ahora, aquí está, dice, señale un ejemplo de cómo la marginación afecta al principio del buen vivir que se describe en el párrafo anterior, ¿ya? Usted le pone un ejemplo de cómo la marginación, ¿sí?, causada por la movilidad social, ¿sí?, afecta al principio del buen vivir, ¿ya? Entonces, eso usted le pone, esa respuestita le hace en 100 palabras, ¿ya? Les voy a pasar la diapositiva para que tenga usted el texto ahí y pueda Sí, por poner el favor. ejemplo, ¿sí? Ujú. Ya. A ver, ¿quién más llegó? René Zambrano. A ver, ¿quién está con bulla? No hagan bulla, por favor. Dicen, Diga. Diga. le dicen, oiga, con el número de la Lisa Anita han emitido una factura de febrero a la fundación y no me hicieron valer. Listo, yo le paso el número de Anita. Evelyn, yo le paso el número, no hay problema. Ya, le dicen, gracias. Ya. Zambrano, Ya. ¿quién más llegó? Armijos también llegó. dele, Sí, profe. licenciado. Dele. Ya. Sí, ¿Quién más? Nadie más. Ya. A ver, respecto a los portafolios, que presten atención. Ustedes han ido haciendo trabajos durante todo este tiempo que hemos estado en clases virtuales y vamos a seguirlo haciendo. Entonces, lo que tiene que ir haciendo es usted organizando en carpetas. Sí, vaya poniendo, haciendo una carátula bonita. Sí, póngale, por ejemplo, qué sé yo, biología. Entonces, ahí le va poniendo todos los deberes de biología que hemos hecho desde que empezamos las clases virtuales hasta cuando terminemos el año, ¿ya? Así van organizando.
Pero, No tengo entendido si es que tienen que sacar copias, pero verán, igual los deberes me tienen que enviar, o los que me han estado enviando y los que no han enviado, pues háganlo. Tienen que enviar fotos. Yo organizo el portafolio digital, ¿sí? Ustedes organizan el portafolio en físico. Cuando ya podamos movernos aquí dentro de la ciudad, ustedes irán al colegio a entregar el documento como tal, ¿ya? En un portafolio, una carpetita, y están acumulados todos los deberes de todas las semanas, nada más, ¿ya? profe, pero, por ejemplo, lo que nos ha mandado del libro, Lo del libro, eso Rompemos está las como, hojas. es que Profe, lo ideal ustedes, sería sacar copias a ver, mejor. no, verán. Lo que ustedes enviaron en digital, eso organizo yo, sí, en mi computador organizo por carpeta. Ustedes hacen en físico las tareas que tenían que presentar, ¿ya? Veremos si es necesario que saquen copias, pero creo que no. Sí, si es que el ministerio pide copias, será necesario. Caso contrario, yo presentaré el formulario en digital, que es el que va a revisar el distrito, y además, cuando ya pase el efecto del semáforo rojo, entonces nosotros podemos movernos dentro de la ciudad tranquilamente. Ustedes van y presentan el consolidado en físico, ¿sí? Se lleva el libro y todo. Podrían llevar el libro, o podrían incluso también no presentar el libro incluso. Pero eso no quiere decir que las otras actividades se vayan a olvidar, porque sí hay trabajos en hojas también, ¿sí? claro, Son una que otra, pero la poquísimos. mayoría son Sí, los libros. la mayoría es del libro. Bueno, como les digo, ustedes organicen las actividades que tengan, ¿sí? Por materias, en todas las materias, no solo conmigo, sino en todas las materias. Entonces ustedes al final, y cuando ya haya autorización, presentamos eso, ¿ya? ¿Ya? Ya, profe. Listo, chicos. Entonces Listo. yo les deseo un buen fin de semana, y cualquier duda estoy en WhatsApp, ¿sí? Me consultan nomás. Bueno, profe, Pero, gracias. Que estén muy profe, bien. gracias. Hasta luego. Hasta luego, Licen, que pase bien. Chao.